una de las cosas que me pareció por ahí importante remarcar a lo largo tanto de esta actividad como de otros es como las palabras que usamos, o viste, cómo nos expresamos. A veces utilizamos palabras, pero que no nos damos cuenta, ¿no? Esto que hablamos de estos prejuicios que nosotros traemos, que tenemos que trabajarlos, y también cuando uno tiene un equipo trabajarlos, que por ejemplo, no sé, la palabra vicioso, ¿no? Como esta forma de expresión como culpabilizadora, como esta forma sí, de cuando hablamos que es importante evitar culpabilizar o responsabilizar a las personas de su problemática de salud, como si eso fuese lo único que influye y no tenemos en cuenta estas condiciones de vida y todas las otras situaciones que pueden influir. Pero me parece importante porque, ¿se acuerdan en el módulo? Al principio es cuál es nuestro punto de partida, de dónde partimos. Y por ahí queda cortito en el módulo, porque es cortito, pero me parece como importante retomarlo porque es como sustancial para poder seguir avanzando, ¿no? Sí, sí. Sí, yo no pude dejar de asociar cuando leía algunas maneras de mencionar o de describir ciertas situaciones con esto de punto de partida, que está cortito, pero que retoma también el punto o los conceptos que atraviesan a toda la diplomatura, ¿no? La idea de salud como algo integral y que está determinada, que es multidimensional, esto que tiene que ver con la perspectiva de género, de derechos y de interculturalidad, y la manera que nos expresamos y que comunicamos por los medios que sea, no solo al hablar, tenemos que trabajar en que sean lo más inclusivos posibles, que no estigmaticen, que no puedan generar cierta discriminación. Sí, además de estigmatizar, etiquetar, Claro. me parece que al considerar algunos comportamientos como erróneos o riesgosos, se impone la idea de esto, ¿no? De que al transmitir conocimientos y estrategias va a ser suficiente para modificar determinadas conductas y estilos de vida, en relación a esto que decía Romy sobre los viciosos, que apareció en varias de las respuestas, ¿no? Y de eso lo que se hace es como culpabilizar a la persona o al grupo. En otra de las actividades, cuando hablábamos sobre los spots publicitarios sobre VIH-Sida, se hablaba mucho de esto del grupo de riesgo y la responsabilidad sobre su estado de salud de modo individualizado. Es posible generar cambios a través de transmitir información correcta, de comunicar mensajes, y a partir de esta información se van a cambiar, o sea, conozco los riesgos, voy a modificar los hábitos, o más conocido como lo que sería esto de estímulo-respuesta, ¿no? Sí, como si fuese algo tan lineal en salud, ¿no? Yo te informo, entonces te cambio, en una parte del módulo también está explicitado esto, que por supuesto en salud eso no es para nada lineal. Sí, y por ahí como la presencia de un pensamiento crítico sobre algunas de estas palabras que se vinieron usando, que nosotros trabajamos cuando hicimos esto, la actividad puntual del VIH-Sida, que es como bien emblemática de cómo fue variando la utilización de las palabras, que al principio se hablaba de los sidósicos, de esto de los grupos de riesgo, que puntual, claramente de lo que se habla hoy es de prácticas de riesgo que tienen que ver con tener relaciones sin uso de preservativo o con un mal uso del preservativo, que tiene que ver con compartir elementos cortopunzantes, que incluso en relación a eso se pensaron estrategias de reducción de riesgos y daños, ¿no? Cuando se repartían jeringas o los kits para evitar el tema de la transmisión. Pero me parece que para la adopción de estos términos también es necesario que al interior de los equipos de salud se puedan pensar y resignificar y discutir cada una de estas cuestiones, que no se trata de culpabilizar si tal persona tiene relaciones con tal o cual o con cuantos, de señalar, de juzgar, si tiene tal o cual práctica, sino que se trata más de
brindar información en clave educativa, pero para que las decisiones puedan ser, para que esa persona pueda como trabajar con ello, ¿no? Y corrernos de este juzgamiento. Sí, hay dos cosas, ¿no? Como que esto, en salud, nosotros no juzgamos a las personas, ¿no? Moralmente. A veces no lo que no hacemos, por eso el uso de palabras es importante. No sé si estamos juzgando a propósito, pero pareciera la forma de expresarnos que juzgamos. Y nuestra función no es eso, nuestra función es mejorar el bienestar de las personas, ¿no? Esto en vez de decir, como decía, vicio, poder hablar de actitud, una conducta, un comportamiento, ¿no? Tratar de sacar esos prejuicios que cada uno trae. Sí. Y sobre todo porque esas palabras, esas clasificaciones que se utilizan a nivel de la comunidad, de cómo nos vinculamos con los otros, afecta, ¿no? Y un caso también fue el que comentó Andre con el operativo y el trabajo que hicieron en Villa Azul, ¿no? No es lo mismo decir, son personas de riesgo, o es un grupo de riesgo, que son personas con factores de riesgo, ¿sí? Porque no es en sí misma, riesgosa en sí misma la persona, claro, sino que hay algunas prácticas o condiciones que a veces hasta lo ponen en riesgo a la persona, ¿no? Digamos el resto. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y esto que decía Van en relación de VIH-Sida, también hubo un movimiento muy importante de deconstrucción, resignificación, que requirió mucho trabajo con lo que es el consumo problemático de sustancias, o la adicción, o el adicto, ¿no? Ahí también ese es un tema en el que se trabaja mucho la forma de denominar, pero porque tuvo consecuencias de decisiones políticas y de acciones. Sí, yo quiero como pensar dos cosas que me pareció importante lo que dijeron. Uno, como decís vos, Vane, de tomarlo en el equipo, porque si no, uno está hablando y todo el tiempo tiene miedo, está temoroso de la palabra que usa, y no es nuestra idea. Nuestra idea es que esto también uno lo pueda trabajar al interior de cada equipo. Y después pensando, digamos, en hábitos saludables, ¿no? Y en lo que es enfermedad cardiovascular, algo bien como más concreto es la palabra gordo, digamos. Uno ya esa palabra no se utiliza en general más, uno sabe que esa palabra estigmatiza, lastima, es muy cuidadoso con los chicos, está muy instalado ya en la comunidad, en la sociedad. De hecho, en ningún lado salió gordo, sí salió vicioso, como planteamos, pero no gordo. Y me parece que este trabajo fue un trabajo de desconstrucción que ya está como bien instalado, ¿no? Y cómo empezar con ciertas palabras y ciertos usos a hacer un trabajo. Si no empezamos por el equipo, además va a ser más difícil después que eso se pueda llevar a la comunidad. Sí, que el equipo implica a nosotros mismos, ¿no? Claro. Bueno, seguimos con el punto 3. Están mis hijas de atrás, como se escuchan de fondo, van a salir en el video. No sé ya cómo hacer para que jueguen más tranquilas. Ya terminamos, es el contexto de pandemia, todo, como la actividad que decía ahí en el contexto de pandemia. Claro. Cómo hacer clases en contexto de pandemia, es así. Bueno, si quieren, releo rápidamente el punto C para a partir de ahí hacer los comentarios y demás. En base a las condiciones de vida, mitos y creencias que obstaculizan la adopción de hábitos saludables, o sea, retomando el punto A, ¿qué acciones de comunicación y educación para la salud podrían implementarse en mi barrio? ¿A quiénes habría que dirigirlas principalmente? ¿En qué espacios? ¿Mediante qué canales? ¿Estas acciones se implementan de la misma manera en el contexto actual de pandemia que en otros tiempos sin pandemia? Y acá había como un engaña pichanga de que usamos palabras que están en la unidad 3, tales como canales, espacios, bueno, no sé cómo, yo tengo mis apreciaciones acerca de de las respuestas que leí. ¿Quiere arrancar alguna? Sí, para mí las respuestas fueron como muy variadas, algunas podían como desarrollar claramente lo que era la estrategia de comunicación en cada uno de sus momentos, pero
fue bastante habitual encontrar respuestas en las que no se lograba identificar el punto de partida. Esto de condiciones de vida, mitos, creencias, como obstaculizador, ese punto, ese nodo problemático, digamos, a partir del cual se define una estrategia, se definen cuáles son los objetivos, cuáles son las acciones, y en adelante, ¿no? Los mensajes, los materiales, etcétera, no estaba claro, entonces era como la lectura de algo descontextualizado, porque no sabíamos de dónde se venía, en todo esto que veníamos conversando, ¿no? De poder conocer a la comunidad, cuáles son los problemas, etcétera, es fundamental poder partir de ahí, que era un poco lo que proponía la consigna. Claro, a mí me pasó como a vos también, digamos, las dos primeras preguntas tenían que ver con esto, ¿no? Porque les habíamos dicho que identifiquen obstáculos y facilitadores. Entonces pretendíamos que a partir de esos obstáculos y facilitadores propongan una acción, digamos, que no es más que una estrategia, que como está bien desarrollada en el capítulo 3, identificando esa problemática, ese obstáculo. Y bueno, no, en muchos casos tampoco se dio. No sé, por ahí sería bueno saber qué les pasó a ellos, ¿no? Cuando la leyeron, ¿no? Si ellos por ahí en el foro nos pueden responder en ese sentido. Sí, y que tuvimos la intención de poner acciones, acuérdense, en vez de estrategia, porque una estrategia suele ser un conjunto de acciones. Claro. Y pensando un objetivo, pensar a quién está destinadas esas acciones, y en síntesis esa estrategia, que sería la campaña de comunicación que queremos hacer en nuestro barrio, la metodología, los recursos, y los canales, bueno, la metodología que tiene que ver con los canales. Y bueno, ahí... una de las cosas que rescato... Ay, sí. Perdón, y algo que me parece que fue antes del rescate, que me parece que no se utilizó mucho, hay que pensar de qué otra manera se puede hacer con el tema de la guía, que también aportaba mucho a la hora de pensar estrategias de comunicación en torno a cuál era el objetivo. Lo que me pasó era que leía como acciones generales, que no parecía bien, está bien, decían quizás destinatarios, población con factores de riesgo, pero no estaba pensada, parecía que no estaba pensada específicamente a la problemática, ya sea obstáculo o facilitador del cual se partía, porque eran acciones generales de comunicación, no había una planificación ahí ad hoc para mi barrio, para ese grupo, para esas personas. Sí, mira, justo lo que planteas de planificación y que sí está en la guía, ¿no? Que me gustó, creo que algunos los rescataron, es cuando planeaban esta estrategia o planteaban esta acción, era una previa planificación participativa, ¿no? Lo ponían como parte de cómo iba a ser esta estrategia, ¿no? Y esto, muy importante, que sabemos que un problema de salud afecta a muchas personas y a muchos grupos, y también la gente ve y visualiza los problemas de distintas maneras, entonces la importancia y lo enriquecedor que es poder planificar participativamente una acción, en este caso de comunicación. Exacto, sí. Esto fue un rescate muy positivo. Por ahí abierta la invitación a quienes quieran recuperar ese material, porque la verdad es un material de muy fácil lectura, ejemplificador, me parece que aporta un montón para la práctica de lo cotidiano y sería interesante que lo puedan leer. Sí. Y algo que... sí. No, esto de plantear y recordar cuáles son los objetivos de comunicación, ¿no? Que puede ser informar, sensibilizar, articular, ¿no? Como está también en la unidad 3, pensar que esos son los objetivos de comunicación, porque muchas veces se mezclaba y cuando ponían objetivos, ponían los objetivos de la acción en sí misma, ¿no? Que estaban haciendo, y nosotros queríamos que rescaten cuál era el objetivo de la estrategia de comunicación que estaban planteando. Claro, exacto. Sí, o al mismo que en alguna respuesta se hizo mención esto de, bueno, también el tipo de mensaje, ¿no? Que dice que es más para sensibilizar, es más para poner en agenda, claro. Como que se hubieran podido utilizar estos conceptos o estas definiciones para enriquecer la propuesta y para entender también hacia dónde se iba, porque
quizás era un tema que todavía no estaba instalado en esa comunidad, Claro. y está bueno empezar por sensibilizar, voy a empezar como de a poco, a que el tema se empiece a conocer, a empezar a trabajar sobre eso, o esto de decir, bueno, si hay creencias o costumbres, vamos a empezar a trabajar sobre la deconstrucción o sobre la sensibilización o información de otro abordaje o de otra mirada, pensando que quiero deconstruir usos y costumbres o creencias o mitos. Entonces, ahí era como también, insisto, a mí, si yo tuviera que hacer como una síntesis, me pareció que eran acciones de comunicación generales, y que se vinculaban la mayoría sí con, bueno, con promoción de hábitos saludables, pero que no estuvo pensada en muchos casos para su barrio, como que no se pudo tomar el punto A y B, que era eso, como dijo Vane, el punto de partida para pensar mi acción. Y bueno, eso por un lado. Después otra, que algunas de preguntas que hice era, bueno, como que como destinatarios ponían un grupo homogéneo. Entonces yo pensaba, bueno, pero es lo mismo si vas a hacer un taller de alimentación, es lo mismo si lo vas a hacer con niños, y por qué lo harías con niños, habría que poner, o con las madres, o con la familia, o con los docentes. A veces no se discriminaba el tipo de mensaje que se querría trabajar respecto a el grupo con el que voy a trabajar, o el grupo destinatario. Y eso, muchos también de manera general englobaban en grupo, esto que hablábamos antes de las palabras, ¿no? Grupo de riesgo, o bueno, grupo con factores de riesgo. Pero es lo mismo el grupo que predomina, no sé, el sedentarismo, que predomina, es lo mismo el grupo que vas a hacer con cesación tabáquica, como que no se distinguía. Y ahí también no es de hinchas que somos, sino que tiene que ver con, esos son como los requisitos o los pasos importantes para pensar una estrategia de comunicación, ¿sí? Teniendo en cuenta al otro, las experiencias del otro, las características de los otros, para el mensaje, para la estrategia que se utilice, bueno, etcétera. Yo como para terminar y poder pensar un poco más, en muchos casos salió que por ahí no lo explicitaban, que el objetivo era informar, ¿no? O sensibilizar o informar, entonces planteaban como charlas, entrega de folletos que tengan mensajes de alimentación saludable, bueno, saltaron muchas charlas en distintas plataformas teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, ¿no? Y eso está muy bien, pero recordar esto, que la mera información no modifica un hábito de vida, no la modifica por sí sola. Entonces, a veces por ahí poder seguir pensando y decir, además de las charlas, se fomentan caminatas saludables en los barrios o en las plazas, se trabaja de manera intersectorial con los clubes para fomentar la actividad física, se trabaja intersectorialmente con el colegio para promover desde los chicos y chicas la alimentación saludable y la actividad física o el deporte, ¿no? Como está muy bien por ahí para responder, pero siempre recordemos que por sí solo eso no va a servir, ¿no? No va a alcanzar. Bueno, chicas, genial. Ya está, yo ya no tengo más nada por agregar, no sé si a ustedes les quedó algo, y podemos ya cerrar y mandarles saludos a todos. Solo decir que espero que les haya sido de interés y que sea un aporte el desarrollo del módulo. Y bueno, se ponen el tema de la lectura de la guía, me parece que es importante, eso solo. Bueno. Bien. No, creo que hablamos bastante ya, así que saludos para todos y para todas. Bueno, genial.